Burla macabra. Chavismo ofrece ayuda a Colombia mientras deja hundir a Venezuela. Necesidades en el olvido. Negocian la transición mientras ignoran el salario de la gente. De aliado de Maduro a condenado a muerte. El final de Bashar al-Assad. Dos países, una frontera y una hermandad que ninguna adversidad puede romper. Hoy Venezuela abraza a Colombia. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Impacto Venezuela de este martes 11 de agosto de 2026. Soy Génesis Pérez, gracias por acompañarnos. Comenzamos. Hace menos de 2 meses, Colombia enviaba rescatistas a Venezuela. Ahora, tras el terremoto colombiano, Caracas ofrece hacer lo mismo, un duro contraste de la poca respuesta del chavismo con su mismo pueblo. Estados Unidos, ONU y otros países anuncian apoyo para una emergencia cuyo balance todavía sigue creciendo. Juan Gutiérrez Gamba con la información. Colombia enfrenta los rezagos después del terremoto de magnitud 7.4 que golpeó el occidente del país. El balance preliminar eleva a más de 200 los fallecidos y supera los 600 heridos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas. El Servicio Geológico Colombiano registra 47 réplicas. Ante la magnitud de la emergencia, la ayuda internacional comenzó a llegar en distintas formas. Estados Unidos comprometió 15.5 millones de dólares para refugios, alimentos, protección y evaluación de daños. La CAF anunció otros 500.000 dólares para atender las necesidades humanitarias más urgentes. Desde la Fundación Juntos se Puede, hoy a 24 horas del terremoto de Colombia, estamos aquí con el Ejército, con la iniciativa de la primera dama Ana Lucía Pineda y con el Ministerio de Interior y su ministro Rodrigo Lara, cargando las primeras 60 toneladas para Pereira y para Cali. Esperamos poder seguir respondiendo a las zonas más afectadas, así como Colombia estuvo con Venezuela. En los momentos más duros, aquí estamos, los venezolanos, en nuestro segundo hogar, apoyando a quienes más nos necesitan. Diferentes países ofrecieron asistencia. La ONU puso a disposición su capacidad de apoyo y la Unión Europea activó mecanismos satelitales para ayudar a identificar daños. Venezuela ofreció enviar rescatistas y ayuda humanitaria. Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación verificable de que una brigada haya llegado a Colombia. El dato cobra relevancia porque tras los terremotos del 24 de junio en Venezuela, la población civil y distintos organismos denunciaron la tardía respuesta del gobierno chavista. A primera hora di la instrucción de organizar ayuda humanitaria para enviar a Colombia y la rescatista, la Brigada Simón Bolívar de Venezuela, que ha ido también a apoyar cuando ha ocurrido tragedias naturales en otros países. Hemos puesto a disposición del gobierno de Colombia nuestros brigadistas para el rescate de las personas que están bajo escombro. Además de rescatar sobrevivientes, Colombia debe atender a miles de damnificados, evaluar estructuras, restablecer servicios y comenzar una recuperación que puede durar meses. El desafío es demostrar confianza de las instituciones en el uso correcto y transparente de la ayuda humanitaria recibida. Se enciende el pulso ciudadano. Impacto Venezuela abre la ventana a sus respuestas respecto a la pregunta del día de la emisión matutina de hoy. Una cosa es la Venezuela que se presenta desde el poder y otra muy distinta puede ser la que encuentra el ciudadano cuando sale a la calle. ¿Qué le dirías hoy al PSV si tocara la puerta de tu casa? Comenzamos con Vicente Rodríguez, quien dijo: ¿qué les diría? Que son una plaga, delincuentes y mafiosos. Neptalí Jaramillo responde: yo les diría a los dirigentes del PSUV que dejen la demagogia barata y que se conecten con la realidad que vive Venezuela. Seguimos con José Luis Acosta, quien sostiene que dejen el show, ya que sabemos que el PSUV es parte de la estructura criminal llamada el Cártel de los Soles. Finalizamos con Clemente del Río. Serían muy caraduras si llegan a las casas a una encuesta de la luz. De mi parte, les respondería si viven en otro planeta, porque eso es lo que hacen, burlarse del país y sus habitantes. Gracias por participar. Seguimos con más en nuestra emisión estelar. El diálogo para la transición venezolana ha prometido nuevas autoridades electorales, judiciales, atención para afectados por el doble terremoto, pero el bolsillo de los venezolanos sigue sin estar en la órbita de la mesa. En el centro no está la urgencia diaria de la población, como es estabilización económica y salarios. ¿Puede una negociación decir qué piensa en la gente si no piensa en su bolsillo?
Quique Frías nos explica. En la mesa de negociaciones en Venezuela hay muchos temas, todo de mucha relevancia, pero ninguno de ellos hasta el momento tiene que ver con los bajos salarios del país. Se han mencionado nuevas autoridades electorales, reforma judicial, garantías políticas y atención a los afectados por el doble terremoto, pero el bolsillo sigue sin mencionarse con fuerza y prioridad. El cronograma electoral, pero también la revisión de los salarios y pensiones, porque somos nosotros, la familia trabajadora, que hemos pasado la calamidad de esta tragedia que se llama el gobierno de Maduro y el gobierno de Delcy, y que hemos tenido que estar sobre nuestros hombros. El sueldo mínimo sigue congelado en 130 bolívares desde 2022, mientras el llamado ingreso integral se sostiene con bonos que no sustituyen derechos laborales. Una transición que no llegue al bolsillo puede terminar sonando demasiado lejos para millones de trabajadores. Una elección presidencial para que nosotros, los trabajadores venezolanos, podamos sentarnos con ese nuevo presidente y decidir sobre los salarios y pensiones y el futuro de los trabajadores, de la reconstrucción del país y de nuestros hijos y nietos. En este contexto, sectores de Guayana en el estado Bolívar llevaron su propia crisis a la mesa. El dirigente político Américo de Gracia informó que organizaciones políticas y sociales entregaron un documento sobre los problemas que aquejan a la población en la entidad. El documento consignado hace una radiografía de nuestra realidad: colapso de los servicios, reparos laborales, crisis humanitaria, quiebra del parque industrial, dispuestos a contribuir en ser parte de la solución y no del conflicto. Si la mesa quiere hablarle al país, debe poner salario, empleo y calidad de vida en la agenda. Una transición que no impacte en el 15 y último del venezolano difícilmente será sentido como un cambio real. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. El gobierno pide ahorrar electricidad, pero ¿cómo puede hacerlo una industria que ni siquiera tiene cómo generar su propia luz? Conindustria advierte que apenas 5% del sector puede autogenerar el 100% de lo que consume. Entonces, ¿qué opciones les quedan a las empresas para no parar la producción? María José Prado con los detalles. El gobierno pide al sector privado ahorrar electricidad y poner en marcha sus sistemas de autogeneración, pero la realidad de la industria es otra. Conindustria advierte que apenas 5% de las empresas pueden generar el 100% de la energía que consumen. Otro 59% tiene autogeneración parcial, suficiente para enfrentar cortes cortos, pero no apagones de 8, 10 o 12 horas. Ese 5% representa grandes empresas que pueden generar su consumo eléctrico, que tienen capacidad de producir. Sin embargo, el 59% es parcial. Nuestro mensaje es de apoyo total. Yo creo que tenemos que seguir sentándonos en la mesa, seguir realizando las reuniones, tratar de llevar a cabo que los cortes sean programados, sobre todo para el sector industrial, para nosotros poder planificar la producción. Entonces, ¿qué puede hacer una industria que no tiene músculo financiero para comprar una planta capaz de sostener toda su producción? Conindustria propone incentivos fiscales para fiscales y financiamiento para que más empresas puedan invertir en generación propia, pero también pide algo más inmediato: cortes programados por regiones para mover turnos y producción hacia las horas en que haya electricidad. El problema ya está golpeando la productividad. En el primer trimestre se perdió 26.5% de las horas laborales por fallas eléctricas. Aragua y Carabobo estuvieron entre las zonas más afectadas. La autogeneración existe, pero no está al alcance de todo el aparato productivo. Un ejemplo de los centros comerciales: 80% cuenta con plantas eléctricas. Según Cabeseco y algunos, ya las utilizan en horarios específicos para aliviar la demanda. La diferencia es que estos establecimientos tienen mayor capacidad para asumir ese costo. Para buena parte de la pequeña industria, depender diariamente de una planta tampoco es sostenible. El ingeniero Alexis Barroso, investigador de la UCAP, advierte que la recuperación eléctrica requiere inversiones de entre 50.000 y 90.000 millones de dólares, además de modernización, participación privada y suministro estable de combustible para las plantas térmicas. Así que el llamado al ahorro puede aliviar la presión sobre el sistema, pero sin financiamiento, generación suficiente y un cronograma de cortes, la industria no puede resolver por su cuenta una crisis que es estructural. Mientras trabajadores de la construcción en el litoral reclaman ser incorporados a las labores de recuperación tras los terremotos, la administración de Delcy Rodríguez apuesta nuevamente por las bricomiles para ejecutar la reconstrucción de escuelas. La decisión es cuestionada por la falta de generación de empleos para los afectados y la utilización de estructuras militares para asumir tareas que podrían dinamizar al sector privado. Más detalles con Juliana Palmar. Del obrero que espera una oportunidad a las bricomiles que reciben el encargo de reconstruir al menos 1.000 escuelas.
Esa es la tensión que marca la respuesta del gobierno encargado tras los últimos eventos sísmicos. Mientras trabajadores de la construcción piden ser tomados en cuenta en las obras de recuperación, Delcy Rodríguez activó el plan de reconstrucción escolar a través de las Bricomiles y anunció el envío de la Brigada Simón Bolívar para labores de rescate en Colombia. Y nosotros aquí estamos hoy relanzando las Bricomiles en los planteles educativos. 1000 planteles educativos estaremos atendiendo en todo el país, en la unión de nuestros trabajadores, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Me acompaña el ministro de Defensa, el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, el comandante de la REDI, de la SODI. Desde acá, desde este Liceo Fernando Toro, en La Guaira, estamos relanzando este plan para recuperar las estructuras educativas. Para los trabajadores del litoral, el problema no es solo quién reconstruye, sino quién se beneficia de esa reconstrucción. Denuncian que militares están asumiendo parte de las labores, mientras la mano de obra civil especializada queda al margen. Los obreros piden que el sector privado tenga un papel central en las obras, con contrataciones formales y salarios que permitan que la reconstrucción se convierta también en una fuente de empleo. ¿Qué es lo que pasa aquí en Vargas? Que aquí en Vargas ahorita no tenemos trabajo de construcción. Todos los trabajos en la construcción se lo están dando a los militares, policías, y no nos están tomando en cuenta los civiles. ¿Qué es lo que pasa? Hay grupitos que cogen a trabajan con policías y militares, quieren ponerlo a trabajar de lunes a lunes por un salario de 30 o 25 dólares semanal, con una bolsa de comida, y eso no es un salario, eso no es un trabajo digno. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí los trabajos en la construcción, en el estado de Vargas, la reconstrucción tienen que tomarlo las empresas privadas y darnos trabajo a nosotros, a los civiles, a las personas que en verdad estamos necesitadas y afectadas. Las Bricomiles fueron creadas como una estructura de participación comunitaria con presencia militar y ahora vuelven a ocupar un espacio central en la respuesta del Estado. En medio de los daños provocados por los sismos, la reconstrucción servirá para reactivar a los trabajadores y al sector privado, o se terminará consolidando al Estado y a los cuerpos militares como principales ejecutores de las obras. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, volvió a quedar bajo fuego cuando una carta de 3 de las 6 confederaciones continentales, UEFA, CONCACAF y AFC, subrayó que el fútbol no pertenece a ningún individuo. Se trata de un capítulo más de la gran crisis en la institución que pone en vilo la reelección de Infantino. Veamos. Presidente, ¿superada la crisis en la FIFA? El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sigue bajo fuego. En el último capítulo de la crisis en la institución, el lunes, una carta de 3 de las 6 confederaciones continentales, UEFA, CONCACAF y la asiática AFC, subrayó que el fútbol no pertenece a ningún individuo. El liderazgo en el fútbol no es una posesión, no se trata de conservar o exigir el poder para uno mismo, indicaron en una carta abierta a la familia del fútbol. Añadieron que cuando la confianza se rompe a través del engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado. No firmaron la carta los 2 grandes respaldos que mantiene Infantino, la CAF de África, que cuenta con 54 federaciones nacionales, la influyente CONMEBOL, con 10 federaciones, pero entre las cuales Brasil y Argentina, ni la modesta OFC de Oceanía, con 13 países adscritos. Infantino es por ahora el único candidato declarado para las elecciones del próximo marzo, cuando aspira a ser reelecto para el cargo que ocupa desde 2016. Para lograrlo necesita la mayoría de los 211 votos de los miembros de la institución. El sábado la FIFA denunció a su vez en un comunicado un esfuerzo concertado y continuo por parte de algunos para socavar a la institución y a su presidente. Un día antes, el diario británico Telegraph había publicado que Infantino, que fue secretario general de la UEFA de 2009 a 2016, habría utilizado su poder para garantizar el ascenso de una empleada de la institución con la que mantenía una relación íntima. Pero la tormenta en el planeta fútbol había comenzado antes, con la presentación a finales de julio del controvertido proyecto de Infantino de abrir la FIFA a inversores privados. Tras el rechazo de varias federaciones, el plan fue abandonado.
pero desde entonces Infantino ha estado en el centro de las críticas. Today I feel Arab. Lo que sucede fuera de nuestras fronteras también es importante conocerlo. Por eso analizamos las noticias internacionales que están marcando la pauta y repercuten en el día a día del venezolano. Revisamos estos hechos clave en nuestro portal de la casa Impacto Venezuela. Pérdidas globales por catástrofes naturales llegan a 100.000 millones y los terremotos en Venezuela están entre los causantes. Las pérdidas económicas causadas por las catástrofes naturales a nivel global en el primer semestre de 2026 llegaron a 100.000 millones de dólares, según una primera estimación de la reaseguradora Swiss Re publicada este martes, siendo el terremoto de Venezuela el desastre que generó el mayor impacto. Según la reaseguradora suiza, los sismos del 24 de junio en Venezuela fueron la catástrofe natural que generó las mayores pérdidas, estimadas en 20.000 millones de dólares. Sin embargo, solo una pequeña parte de los daños podría estar asegurada, precisó el grupo debido a la baja tasa de la cobertura en el país. Banco de Desarrollo del Caribe destina $1 millón para la recuperación de Venezuela. El Banco de Desarrollo del Caribe anunció que aprobó una contribución de $1 millón para el Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela, creado tras los devastadores terremotos de junio pasado. Dicho fondo fue establecido con el fin de centralizar contribuciones de gobiernos, organismos internacionales, empresas, fundaciones y personas naturales bajo un marco común de transparencia y rendición de cuentas. En este momento de profunda pérdida y adversidad, es importante que nos solidaricemos con el gobierno y el pueblo de Venezuela y les brindemos apoyo mientras inicia el arduo proceso de reconstrucción, declaró el presidente de la entidad, Daniel Best. Bashar al-Assad, ex aliado de Maduro, fue condenado a muerte en un juicio en ausencia en Siria. Un tribunal sirio condenó a muerte al exgobernante Bashar al-Assad tras un juicio celebrado en ausencia, declarándolo culpable de atrocidades cometidas durante los casi 14 años de guerra civil en el país. Es la primera sentencia de este tipo bajo los líderes transitorios de Siria que derrocaron a Assad en diciembre de 2024. Un juez declaró a Assad culpable de asesinato premeditado, homicidio intencional de más de una persona, intencional de menores de 15 años, con resultado de muerte y privación de libertad en múltiples ocasiones, considerados crímenes contra la humanidad y de guerra. Así ponemos punto y final a la emisión estelar de noticias de Impacto Venezuela. Recuerden que para más tenemos contenido actualizado en nuestras plataformas digitales. Hasta mañana.